Lo que vamos a mirar en esta noche es algo, hermano, muy importante. Creo yo siempre he tratado, hermano, de enseñarles, de decirles que para Dios somos su especial tesoro. Que cuando el Señor, hermanos, pagó el precio, cuando pagó el precio por cada uno de nosotros, no lo pagó con dinero, no lo pagó con un sacrificio de un cordero, de un animal. Él envió a su hijo y a su único hijo. Entonces somos para Dios especial tesoro, hermano. Pero hay muchas cosas que debemos de entender siempre que vayamos a un lugar como estos. No solamente, ¿verdad? No solamente nos da libertad para que fuera seamos distintos, porque tenemos que ser donde quiera que andemos, tenemos que ser lo que somos. Somos el pueblo de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia somos el pueblo del Señor. El Evangelio según San Mateo, ya vamos a subir ahí a Juan 14. En el Evangelio según San Mateo, a mí me llamó la atención cuando yo entendí precisamente esto, cuando dice de toda palabra ociosa que hablaran los hombres de ella, darán cuenta. ¿Qué es una palabra ociosa? La palabra ociosa es una palabra hueca, una palabra vana, una palabra infructuosa que no beneficia ni el que la recibe ni el que la dice. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, hermanos, la vida de los apóstoles, la vida de los profetas y conocemos la vida del Señor, conocemos la vida del Señor, ¿verdad? El Señor nunca habló una palabra infructuosa, nunca. Todo lo que habló, aunque se escribió prácticamente, se escribió muy poco, hermano. Se escribió muy poco del Señor, porque la Escritura dice que el Señor hizo, no dijo, hizo muchas cosas. Dice Juan, pienso que si se escribieran todas, ni aún en el mundo cabrían los libros que se escribieran. No es un versículo literal. Esto no es un versículo literal, sino que es para que nosotros podamos entender la grandeza de Dios, que no se necesitan a veces muchas palabras o muchas cosas para que el efecto de Dios fluya. Lucas menciona cuando estuvo con los fariseos, dice que la virtud del Señor ahí estaba para sanarlos. La virtud del Señor ahí estaba para sanarlos. Siempre ha sido igual, hermano. Tenemos que hacer que la mano de Dios se mueva, que la fe, hermano, se mueva. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento crió al hombre, dice que lo hizo a imagen de Él. Imagínense, somos hechos a imagen de Dios. Pueden decirlo, soy hecho a imagen de Dios. Dígalo con gozo, soy hecho a imagen de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, el Señor le reprochó a los fariseos por su acción, por lo que hacían, por lo que ellos hacían. Y ustedes de su padre el diablo son, y los deseos de su padre quieren hacer, porque el diablo fue homicida desde un principio. Entonces, lo que vamos a ver ahora, hermanos, es algo que nos va a ayudar, creo yo, que le va a aumentar la fe. Le va a aumentar la fe. Gloria al Señor. En el capítulo 14 vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. O sea, Dios en Jesús y ahora Jesús en nosotros. Porque el Señor lo dijo, así está escrito, dice que donde están dos o tres, ¿qué? Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Ahora, imagínense que yo defraude, o que yo haga algo indebido y que Jesús me vea. Es como, por ejemplo,
si yo le digo al hermano Richie o al hermano, a cualquiera de ustedes, al hermano Pepe o al hermano Adrián, mire, póngase ahí para que esté mirando a los hermanos. O que tengamos una cámara que nosotros no sepamos que hay una cámara oculta que está grabando. Y luego, cuando nosotros miramos la cámara, yo estuve haciendo eso. Yo no estuve, si yo estaba re atento. Entonces, si donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y si lo dice, es que Él está. Yo creo que el Señor está aquí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice así: no se turbe vuestro corazón. Son palabras del Señor. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Creer también en mí. ¿Podemos repetirlo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Ahora, fíjese, el Señor, aún siendo Dios manifestado en carne, el Señor cumplió todo lo que está escrito en la Escritura. El Señor tuvo que vivirlo, todo lo que está escrito en la Escritura, porque todo lo que está escrito con referencia a la deidad, Él la vino a cumplir. Él vino a cumplirlo todo. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, ¿verdad?, dice, tocante al Evangelio, que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Lucas 24 dice que todo lo que está escrito de Él, cumplimiento tiene. Entonces, vamos a tratar de pedir al Señor el poder entender y ubicar, hermano, ¿verdad?, a Dios. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, dice que en la casa de su Padre, dice, muchas moradas que hay. ¿Cuándo lo está diciendo el Señor? ¿O cuándo lo estaba diciendo? ¿Como cuánto tiempo hace ya? Hace 2000 años. Desde aquellos tiempos ya había moradas. Dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, y si así no fuere, o sea que en caso de que no hubiera, yo les diría, voy a prepararlas. Voy a prepararlas. O sea que el Señor tiene una morada para cada uno de nosotros. Aunque no es el punto, alábele. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y lo dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré, que dice, a mí mismo. O sea, ¿cómo entiende usted esa palabra? Si me fuere, voy a volver y los voy a tomar a mí mismo. ¿Qué podemos entender de esa palabra, a mí mismo? Podemos nosotros percibir de esta forma que nosotros somos su cuerpo, y que cuando Jesús venga, va a tomar su cuerpo, porque somos el cuerpo místico del Señor, y a su nombre, aleluya. Dice, y si me fuéremos y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis qué cosa? Esto el Señor se lo está diciendo a los discípulos, no se lo está diciendo a la gente, se lo está diciendo directamente a los discípulos. Dice, ¿saben ustedes a dónde van? ¿A dónde yo voy? Y saben el camino. Pero aquí dice el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber
el camino. Ahora, si yo les digo, voy a Chihuahua, ustedes saben, porque saben el camino. No necesito yo decirles el camino, porque ustedes saben el camino que va a Chihuahua. Pero ellos, hermanos, no entendían, no sabían, le dice Tomás. Y les dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dice, nadie viene. ¿Nadie qué? Nadie viene al Padre, sino por mí. Ahora, si Jesús es el camino, porque la pregunta es Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, pues no sabemos el camino. Si tú nos dices a dónde vas, a lo mejor podemos conocer el camino. Ellos no sabían. Y hermanos, creo yo que todo esto para nosotros es una revelación. Debe de ser todo esto, o para esto está escrito, para a nosotros revelarnos Dios, los secretos, los misterios o la voluntad de Él. Porque como lo dijimos, hizo tantas cosas el Señor, que lo necesario solamente que lo ha escrito, lo necesario. Para que usted llegue al cielo, o para que usted llegue a Dios, o para que usted llegue a Cristo, no necesita una enciclopedia. No necesita dos o tres enciclopedias, no. Necesita solamente que le diga al Señor cómo llegar a Él. Exactamente cómo llegar a Él. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego no dice va, sino dice, nadie viene. ¿Nadie viene a qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aunque aquí hubo dos discípulos, hermano, ¿verdad? Que intervinieron en algo que nos va a ayudar a nosotros a entender. Por ejemplo, hermanos, se hizo énfasis, desde un principio se hizo énfasis que Jesucristo es Dios, porque creer que Jesucristo es el Hijo de Dios no es muy profundo. No es muy profundo, hermano. Todo religioso lo cree, el musulmán lo cree. Los chinos, los japoneses, los árabes, todos creen que Jesucristo es Hijo. ¿Qué es Hijo? O todos pueden confesar que Jesucristo, hermanos, es Hijo de Dios. Ahora levante su mano de los que están aquí, que sea Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué usted es hijo de su papá? Porque su papá lo engendró, ¿verdad? Entonces, a nosotros Dios nos ha engendrado por medio de su palabra. Pero el punto es versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, aquí está precisamente el secreto. Porque está hablando primero dice Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Jesús dice, yo soy el camino, y no solamente el camino, sino que la verdad y la vida. Y no solamente se queda camino, verdad y vida, sino que le sigue diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego le vuelve a remarcar, aleluya. Y si me conoces a mí, también a mi Padre le conoces. Y desde ahora, ¿qué cosa? Desde ahora le habéis visto. O sea, es un problema, hermanos, muy común. Es un problema muy común que existe. Y esto, hermano, yo creo que tiene que ser por una revelación por fe. Por fe. Por ejemplo, Isaías, hermano, que es un profeta, o un libro casi en su totalidad profético, que habla del Mesías, que habla de Cristo, porque habla mucho de Cristo.
Usted lee desde un principio el libro del profeta Isaías y habla mucho del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando usted lee Isaías 53, ¿de quién está hablando? Del Señor, el sacrificio del Señor. Y si buscamos otras partes, encontramos, hermanos, al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero aquí el punto es este. Por lo que vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a hacer, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle a Dios, tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que ese Dios que está en nosotros, ese Jesús que está en nosotros, ese Cristo que está en nosotros, hermano, se manifieste. Pero primero, más que se manifieste externo, que se manifieste en mi vida, que se manifieste en su vida, que usted, hermano, pueda experimentar la presencia del Señor en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, ¿verdad? Podemos lograr o mirar la presencia de Dios en una congregación. Una congregación de 100, porque 50 presentan la presencia de Dios. O 80 o 10. Pero una de las cosas es nosotros experimentemos la presencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Fíjese bien, versículo 8. Ya no es Tomás, ahora es Felipe. Ahora Felipe, otra pregunta. Tomás, ¿qué quería saber? El camino. Ahora que Felipe, porque Felipe había escuchado también. Felipe había escuchado, ya había escuchado. Le dice el Señor Jesucristo en la respuesta a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quiere decir que hoy, en la actualidad también, si alguien verdaderamente conoce a Cristo Jesús, conoce también al Padre. Si sabe quién es Jesús, sabe quién es el Padre. Porque aquí lo está diciendo. Pero sigue la incógnita, sigue la duda entre los mismos discípulos. Muchas veces entre nosotros mismos hemos dicho, ¿verdad?, que aún entre el pueblo del Señor hay gente, hermanos, o hay hombres que no conocen la divinidad. Y yo lo creo, hermano. Yo no creo que hay muchos. Yo digo de mi parte, si conozco o entiendo la divinidad, creo que es en parte. No puedo decir conocerla en una totalidad, porque Dios es grande. El Dios es infinito, nosotros somos finitos. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre. ¿Y qué cosa? O sea, como que no fue suficiente lo que le dijo el Señor a Tomás. ¿Sí está captando, hermano? Como que no fue suficiente lo que le dijo el Señor a Tomás. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? ¿Qué no puede decir? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dice: el que me conoce. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le habéis visto. Creo yo que sería suficiente si verdaderamente hay fe y se cree a cada una de las palabras que el Señor dice. Pero resulta con que sigue Felipe y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? ¿Por qué? Si Dios es espíritu, ¿cómo se puede ver Dios? ¿Se podrá ver Dios? La única forma que se pudo ver Dios fue por medio del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor no está. El Señor, ¿dónde está el Señor? Ahora, ¿cómo se puede ver a Dios? Un espíritu no se ve. Pero ahora nosotros, ¿verdad? Fíjese bien, quiero decirle, si nosotros como el pueblo de Dios, vámonos a la antigüedad, cuando dice el Señor: hagamos al hombre, ¿a cómo? A nuestra imagen y semejanza. O sea que cuando Dios hizo a Adán, hermanos,
lo hizo a su imagen y a su semejanza. Así era Dios. Así era Dios. No que fuera Adán Dios, sino que así era Dios. Fíjense la responsabilidad y el honor que Dios ha tenido para con nosotros. La misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. ¿Cómo se puede ver a Dios ahora? Fíjense, ¿cómo se puede ver Dios ahora? Y vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, hermano. El profeta Isaías menciona de una virgen que tendría un hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría ese hijo? ¿Cómo se llamaría ese hijo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Y luego Mateo capítulo 1 recalca, y ahí concretamente ahí dice que se llamaría Emmanuel para que se cumpliera la escritura, refiriéndose no a usted, sino al Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, o aquel Jesús, era la profecía de Isaías, que era Dios con nosotros. Era Dios con nosotros. Aleluya. Dice, versículo 8: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver esto entre Jesús y Dios. Entre Jesús y Dios. ¿Qué dijimos? El que vio a Jesús vio al Padre. Si quería conocer al Padre, tendría que conocerlo por Jesús, ¿verdad? O sea que Jesús vino a llevar a cabo el plan de Dios. Vino a cumplir el plan de Dios, el plan redentor. El plan redentor lo vino a cumplir el Señor Jesucristo. Aleluya. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ahora el Señor Jesucristo viene y por 3 años y medio Él ministró la palabra del Señor, hermano. Él ministró la palabra de Dios. Era el Padre en Él, era el Espíritu de Dios en Él, en aquel tabernáculo. Era Dios hablando, la boca de Dios, los pies de Dios, las manos de Dios, el cuerpo de Dios, era Jesucristo. Todo lo que hacía Jesucristo era Dios haciéndolo. Así fue llevado, o así fue mandado. Pero un poquito más adelante, puede dar gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Versículo, capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Mire, hermano, Lucas, me parece que en Lucas 4 habla precisamente de la virtud de Dios en Cristo. La virtud de Dios tenía que moverse, tenía que fluir, tenía que manifestarse. Pero es como, por ejemplo, si le digo ahorita a mi esposa, mueva aquellos switches de todas estas luces, ¿qué va a pasar? Se van a apagar. Aunque hay luz, no están sirviendo los focos. ¿Por qué? Porque no está activada la luz. En el caso de Dios, hay que activar la virtud de Dios. La virtud de Dios está en usted. ¿Por qué? Dios está en usted. ¿O no? Dios con nosotros. Dios en nosotros.
Desde el día que nos convertimos, desde el día que entregamos nuestra vida al Señor, Él vive en nosotros. Él vive, Él mora en nosotros. Pero no solamente quiere que esa virtud, hermano, que esa virtud sea manifestada no solamente en nosotros, sino también para otros. Que también esa virtud sea manifestada para otros, pero los otros tienen que mirar. Hay una parte aquí en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan con respecto a Tomás. Los seres humanos así somos, hermanos. Estamos como Tomás, ven para creer. Y no es gloria, ¿verdad que no? ¿Cuál es la gloria? Creer sin ver. Creer sin ver es más gloria. Pero ahora no es suficiente que nos digan, queremos, el ser humano queremos ver. Queremos ver como cuando aquel hombre Gedeón, ¿verdad? Quería pruebas que Dios le está hablando. Y si Dios a usted le está hablando, ¿verdad? Porque sea por su falta de fe, quiera también pruebas. Y en la bondad de Dios, Dios nos da pruebas. Hubo un vellón que dijo, aquel hombre dijo, si este vellón, todo está lleno de rocío menos tú me enviaste. En la mañana se levanta Gedeón y va, y exactamente como lo había dicho, así estaba. Pero no fue suficiente. Ahora al revés, que todo esté seco, nomás este vellón tenga rocío, y en la mañana va el vellón lleno de rocío y todo lo demás seco. Entonces creyó, él así creyó, y aún todavía hubo más que Dios le puso para que afirmara quizás su fe. Creo yo, hermano, que la palabra de Dios para nosotros debe de ser suficiente, ¿no? Si Dios lo dice, usted créalo. Si Dios lo dice, yo debo de creerlo. Mire, hermano, capítulo 17, versículo 20. Vamos un poquito más atrás. Versículo 14, desde el 13, 17, 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, la pregunta, a Jesús lo aborrecieron, ¿verdad? A Jesús lo aborrecieron. Dios envía a Jesús y luego a Jesús lo aborrece. Ahora Jesús nos envía a nosotros y también nos aborrece. O sea, la misma razón, la misma causa por qué aborrecieron al Señor, van a aborrecer a sus hijos o a la iglesia, al creyente. Gloria al Señor. ¿En qué versículo estamos? Vamos al 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? O sea, esta es la oración de Cristo Jesús por nosotros. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en donde, hermanos, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué cosa? Santificados en la verdad. Fíjese, ahora ya vamos a ver, ya no vamos a hablar de Dios y Jesús, entre Dios y Jesús. Dios dándole mandamientos, un testimonio, ¿verdad?, que debe de llevar Jesús. Ahora Jesús nos va a mandar a nosotros. Así como lo enviaron a Él, ahora Él nos envía a nosotros. Así como la gente miró algo en Jesús, la gente debe de mirar algo en nosotros. Ahora, ¿a quién miraban o a quién deberían ver?
en Jesús, a Dios. Ahora nosotros, ¿a quién deben de ver? Al Señor Jesús. ¿Por qué se nos llama cristianos? ¿Por qué se nos llama evangélicos? Se nos llama cristianos porque vivimos la vida de Cristo. Vivimos la vida de Cristo. Dios en Jesús, Cristo en nosotros. Dios en Jesús, Cristo en nosotros. Es su nombre. Dice, versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de que de ellos se fijan. El Señor viene con un ministerio: predicar, porque a eso fue enviado Él. Ahora, el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a ir a predicar. El Señor Jesucristo hizo maravillas. Ahora Jesús quiere que nosotros hagamos maravillas. Exactamente lo mismo. Exactamente, hermanos, lo mismo. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué cosa? Me enviaste. Y ese, hermano, una de las cosas, yo creo que es una lucha entre nosotros, no poder tener comunión, no poder tener la coinonía, no poder tener la coinonía. Porque una de las manifestaciones, precisamente, hermano, de que Dios con nosotros es la coinonía. La palabra coinonía es unidad, la unidad, la fraternidad. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos uno. ¿Cómo uno? Fíjese, una de las cosas, yo veo cierto variante en unidad y uno. Unidad y uno. Pero aquí Dios quiere que seamos uno. Que seamos uno. Y dice, así como tú y yo somos uno. No que estamos en unidad, no. Así como tú y yo somos uno. No dos, no tres, no cuatro, no cinco, no. Uno. Y ese uno tiene que ser en todo. Tiene que ser en todo. Y si Dios, si Jesús no fuera uno con el Padre, no sería el mismo. No sería el mismo. Entonces, ellos son uno. Porque es una misma mente, es un mismo sentido, es un mismo propósito. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos eso. El Señor dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros, si yo supongamos que yo no los ame, automáticamente al no amarlos, yo soy un homicida? Y los homicidas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que ser nosotros uno, porque el cuerpo del Señor es uno, hermanos. Dice, yo me voy, pero voy a orar y me voy a tomar a mí mismo. Dice, no los voy a tomar, me voy a tomar a mí mismo. No está hablando de otro, me voy a tomar a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Sigue diciendo, fíjese bien, versículo 22, léalo conmigo. La gloria que me diste, yo les he dado. Fíjese, esta palabra gloria. Gloria. ¿Qué es gloria? Esta palabra gloria es el Antiguo Testamento la pone como kabod, y el griego doxa, que es virtud, es poder, es hermosura. Bueno, podemos decir muchas cosas de esta palabra gloria, que dice, la gloria que me diste. Fíjese bien, la gloria que Dios le dio a Jesús, Jesús se la dio a usted la misma. Es la misma gloria. Eso es lo que nosotros no entendemos, lo que nosotros no alcanzamos a valorar,
Por eso, hermano, vivimos un cristianismo indiferente, un cristianismo, hermano, ¿verdad? Como alguien ha dicho por ahí, un cristianismo light o de chocolate. Le llega poquito calor, se derrite. A veces nosotros compramos un chocolate, hermano, y tenemos que ponerlo en lo más fresco, porque nomás percibe un poquito el calor y se hace aguado. Pues si nosotros no entendemos precisamente que la gloria que Dios le dio a Jesús, Jesús nos la transmitió a nosotros. Por eso el profeta Isaías dice, todos los llamados de mi nombre, ahí está hablando el Señor. No es Isaías, el Señor está diciendo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. Para gloria mía los creé, los formé y los hice. Fuimos creados, formados y hechos para la gloria de Dios y no alcanzamos a entender. No alcanzamos a valorar eso. Porque el hombre va a mirar a Dios en gloria. En gloria. El Dios de gloria. Aleluya. 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Uno. Esta palabra uno es una palabra eis, que es uno, no 2, 3, 4, no. Uno. No que estemos unidos, no, que seamos uno. Ahora, ¿quién nos une? El que nos une es Dios. El que nos une es el Señor. Cuando estos hombres, hermanos, Pedro, Pablo, que conocían, entendían esto, hermanos, ellos reflejaban la gloria. Ellos hacían grandes cosas, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que algunos de nosotros, le voy a platicar algo, ¿verdad? Algunos de nosotros ni siquiera dignos deberíamos de sentirnos de invocar el nombre de Jesús. Y le voy a decir por qué. Mire, resulta que con que una joven de 14 años, quemó 3 hojas del Corán. Quemó 3 hojas del Corán. Y como resultado, para haber quemado esas 3 hojas del Corán, había que matarla, lapidarla y desaparecerla, porque había blasfemado. Fíjense, ese es el Corán. Ese es el Corán. En la Biblia que nosotros tenemos, el nombre divino, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que ahora nosotros no lo valoramos. Ahora hasta se cuentan chistes en el nombre del Señor. Hasta se mofan del nombre del Señor. El judío no entendía eso. El judío honraba, respetaba y le causó temor invocar el nombre, y por ello se quitó. Ni siquiera el tetragramatón, hubo un tiempo que apareció el Y, el H, el Yod, fue quitado. ¿Por qué? Porque no tendría por inocente al que tomara el nombre del Señor en vano. Nosotros, hermano, la Biblia, que es la palabra del Señor, que es el libro sagrado, es el libro santo. A veces llegamos a la casa y ¿cómo mientras por ahí? Cuando venimos al culto, busca dónde anda por ahí entre los trapos, en los barrios, buscando la escritura. Sí, hermano, que no se menosprecia, hermano. Esto sucedió, esta muchachita de 14 años iba a ser suelta por ser menor de edad. Pero si ella lo hubiera hecho teniendo una edad ya mayor, ella iba a ser asesinada, nomás por haber quemado 3 hojas del Corán, que es la Biblia de los musulmanes. Aquí el Señor nos está diciendo que la gloria que recibió Él nos la dio para que seamos uno. Como ellos dos son uno. Quiere que nosotros seamos uno, y si lo dice, podemos lograrlo. ¿Sí o no?
¿o no? Si no lo hacemos, estamos fuera. Estamos fuera. Mire, vamos ahí a Primera de Juan. Gloria a Dios, Cristo vive, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5. De gloria a Dios, hermano. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es? De nuestro Señor Jesucristo. Es su nombre. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y lo que sucede? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si andamos en luz y si tenemos comunión unos con otros, ¿cuál es el efecto de la sangre? Nos limpia de todo pecado. ¿Se fija? Así como tú me diste esa gloria, yo les doy esa gloria a ellos, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno.